pensando en la casa el otro día sobre esa tragedia que ocurrió en Nicaragua, que ya había pasado aquí algo parecido con otra lancha de esas dobles, no sé cómo es que le llaman. Cataramán. Catamarán. Catamarán. Lo dijiste Macatarán. al revés. Bueno, Lo dijiste algo al así. revés, por eso se volcó. Bueno, y de veras que uno empieza a darse cuenta quién fue la gente que murió, ¿verdad? Yo creía que no conocía a ninguno, pues sí conocía al chiquillo ese que no aparece. caray. También había una relación, pues que lo conocía, una nieta, un nieto, y se convierte en tragedia. Ay, ayer me pasó algo muy interesante. Yo voy a misa de 11, yo siempre voy. Me gusta escuchar al sacerdote, que por cierto que ayer no estaba, que es Fernando Muñoz, sí, que es muy agradable. Y en la puerta estaba un niñito como de 7, 8 años, con unas cositas del hospital de niños. Y entonces le pregunté, me dice, es que tengo una hermanita en el hospital de niños que está con cáncer y estamos viendo a ver, porque no es operable aquí. Y entonces estamos viendo a ver cómo la mandamos y tal y cual. Y dije, ¿cómo la mandamos? Pero eso, no, mi mamá no me da permiso de hacer esto, yo me vine zafado. Porque me parece que en una iglesia la gente viene con otro espíritu. Me jodió, porque claro, ellos sí, dame uno de esos, y le di plata. Y cuando iba saliendo de la misa, estaba esperando, y me dice, ¿usted fue el que me dio? Yo digo, sí, yo fui, pero te voy a dar otra vez. Y dice, qué lindas plumas esas que usan. Y yo tenía una de estas, una que no usaba porque era muy incómoda, es que hay que abrirla. Y le dije, toma, te regalo esa vez. Y usa así. Y el muchachito casi se muere. Pero esas cosas, ¿verdad?, interesantes que tiene la misa. De veras, te mueve, sobre todo cuando hay una prédica de fondo, ¿verdad?, y tal, te mueve un poquito por dentro y entonces te hace un poquito más sensible ante los problemas humanos. Pero en todo caso, no pretendo hacer una prédica. No, pero esa tragedia qué horror esa cuestión, ¿verdad? De la isla del maíz, ¿verdad? Cuando se informó de eso, me recordó a mí otra tragedia de costarricenses que fue muy sentida en su momento, la de Choluteca. Claro, Sí. claro. Porque ahí murieron jóvenes, amigos míos en ese momento también del Castela. Y el doctor murió. Y el doctor, sí. Y aquello fue muy sentido en el país. Y son esas cosas de excursiones prácticamente, donde va un grupo de ciudadanos costarricenses, sean viejos o jóvenes, que de pronto se exponen o se ven en una situación de tragedia donde fallecen. Es decir, en este caso, dichosamente no fallecieron todos, pero de todas maneras puso en evidencia también mecanismos de seguridad en las lanchas. Y alrededor de eso se evidenció también toda una estructura que funciona desde la contratación del paseo aquí en Costa Rica hasta la realización del paseo allá, donde en teoría todas las empresas deben tener seguros, deben tener una gran cantidad de cosas de protección a los usuarios de los servicios, porque a veces uno viaja y presume que eso existe, pero de pronto no está ahora. Pero fíjate que ayer pasaron una fotografía de cuando iban a salir para Corn Island, a la primera, de toda la gente, una catizumba de gente en una lancha, que decías, puchica, claro, con un mar un poco picado, no aguanta, se vuelve. Yo recuerdo siendo niño, digamos, 10 a los 12 o 14 años todavía, que mi madre y yo viajábamos a veces a pasear a Nicoya, y entonces teníamos que salir de Punta Arenas, y de Punta Arenas generalmente, en lo que yo recuerdo, salíamos en la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, la lanchita salía,
de ahí del estero y cruzaba el Golfo, y eso tenía que ver con mareas, y con mareas aquí del lado de Punta Arenas y con la marea del otro lado que entraba sobre el río Jesús María para poder entrar hasta el puerto allá y después seguir en Cazadora en esa época a Nicoya. Y yo recuerdo siempre, bueno, ahí nunca íbamos con chalecos. No, nadie. La barca iba, yo he hecho eso, sí, la barca iba a tope, llena de gente, y hasta chanchos llevaba y gallinas y un montón de carajadas. Sí. Y la imagen que yo tengo es que el agua llegaba así como a 10 o 15 centímetros del borde de la lancha. Y bueno, yo nunca me aterroricé frente a aquello, pero hoy pienso que yo debía haber viajado aterrorizado, porque en qué momento una olita metía el agua ahí y nos íbamos todos a pique. Claro. Pero ahora, en lo que concierne a los seguros, bueno, eso evidentemente debe existir, pero lo que barrunta a uno es que de vez en cuando hay errores humanos o tonterías humanas que son las que provocan todo y las tragedias. En este caso, está bien claro que le advirtieron al capitán o lo que fuere de la lancha que no debía salir, y sin embargo lo hizo. Esto me recuerda a aquella tragedia que hubo en el Mediterráneo con un crucero, que el capitán dio orden de que pasaran más cerca de la cuenta para ver, no sé qué. Para ver a un fulano que él saludaba con mucho cariño. Entonces resulta que era un chef que él veía del barco y lo saludaba. Eso fue una película humorística, pero y se le clavó en las rocas. Sí, claro. Y murió un montón de gente. Se fue el capitán. No, él dejó, aparte de eso, lo condenaron ya como a 16 años de prisión. Pero si no hubiera sido el descuido, la tontera de ese individuo, no pasa nada. En serio, los riesgos están calculados generalmente de manera, por así decirlo, razonable en esos casos. Yo recuerdo que yo estuve fondeando ahí en la ida al maíz. Una vez que me enrolé en un barco maderero para venir de Cuba a Costa Rica, ilegalmente, porque no tenía la edad ni nada. Y resulta que yo recuerdo que era como estar en una piscina grande mientras estuve ahí. Es decir, a mí por el recuerdo que tengo, no me cuela el asunto, ¿verdad? Porque el barco fundió a cierta distancia y ahí se bajó a recoger ciertas provisiones y siguió para Costa Rica. Pero es decir, el factor humano siempre inesperado, ¿verdad? Como ocurrió con el avión de Lufthansa, de la subsidiaria de Lufthansa, que un piloto atarantado se metió y clavó el avión contra los Alpes. Ese no era atarantado, estaba loco. Bueno, para decirlo... Se suicidó y suicidó a todo el mundo. Como yo no hablaba con el psicólogo de él, pero... ¿Qué cosa? Qué absurdo, el margen de riesgo que significa que el responsable esté metido dentro de una piel humana, ¿verdad? Si fuera una máquina, tal vez. Ahora, en el hundimiento de este barco aquí en el Golfo de Nicoya, no está a 200 metros de profundidad, y sin embargo no han podido sacarlo. Es decir, esa es la cosa. ¿Del catamarán? Sí. Ajá. Que es lo más insólito, porque, es decir, esa profundidad es verdaderamente pequeña en términos de las tecnologías que hay ahora para entrar al fondo del mar a investigar accidentes. De manera que aquí debe haber habido algo que está protegiendo a que no se saque la maquinita esa para determinar con certeza las causas de ese accidente. Me parece a mí que eso sigue siendo grave, porque no hay voluntad política, ni voluntad de Estado, ni voluntad judicial, ni de nada para entrarle a determinar las verdaderas causas de ese hundimiento. Sí, bueno, todo eso es posible. Esa es la otra parte de la naturaleza humana. Y entonces no aplica, pero me recuerda alguien me envió un mensaje por la red que los tomó quién sabe de dónde. Dice:
los perros ateos no creen en la existencia del ser humano. Entonces, claro. Los perros ateos. Sí, pero yo me quedé pensando, ¿qué me quiere decir con esto? Que los perros son ateos porque no creen en la existencia del ser humano, que es el que le da de comer y todas esas cosas. O que los ateos son unos perros porque no creen en Entonces, la verdad es que... A propósito de la red, ayer me mandaron, y no dicen quién, pero me llegó una, pero grabada, así como una peliculita, ¿verdad? Un tipo que va en un carro, no muy bueno, una cacharpita, más o menos, y va como a 70, 75, y un policía detrás, bien, haciéndole así, y es que qué raro, debe ser con 8, entonces acelera más bien un poco, hasta que el policía se le acerca y le dice que pare, entonces para, y le dice, ¿qué fue? ¿Por qué usted, si le estoy haciendo señales, por qué no detuvo el carro? Vean, oficial, le digo la verdad, sí, para eso le estoy preguntando. Lo que pasa es que mi mujer se me fue hace 2 semanas con un policía de tránsito. Y la verdad que hubo un momento en que yo creí que usted me estaba persiguiendo para devolvérmela. No, ¡qué idiota! Yo no sé quién pierde el tiempo mandando las vainas. Sí, está tuve un encuentro también con alguien, encuentro no, pues conversación de esas raras que se dan en la red, porque aparece con gran despliegue la noticia de que un grupo de ingenieros dirigidos por fulano de tal, un científico, desarrolló una máquina, una computadora incluida, ¿verdad? Todo, para jugar un juego chino que dicen que es, a pesar de ser más sencillo, es más difícil que el ajedrez. El de las bolitas. Y yo no sé cómo se llama, pero el asunto es que entonces destacan el hecho de que esa máquina hizo la hazaña de derrotar al campeón europeo de ese juego. Y que dentro de pocos días, los partidos son a 5 juegos, le ganó a los 5. ¡Ah, carajo! Entonces, ahora ya está retado el campeón. El chino. El campeón mundial, que es un chino. Y claro, entonces, alguien muy exaltado, ¡qué maravilla! La máquina supera en inteligencia a los humanos. Entonces, yo conté algo sobre, que decía mi vecina parlanchina sobre el tema, ¿verdad? De que, como que no se va tan impresionada, ¿verdad? Y entonces aparece alguien replicando que es evidente que las máquinas superan a los seres humanos. Entonces, no me quedó más remedio que entrarle con los tacos por delante sin ser grosero. Digo, bueno, yo podría estar de acuerdo siempre que me demuestren que una de esas máquinas no es solo buena para ganar en ajedrez, para jugar ajedrez y solo eso, o para jugar este juego chino y solo para eso. Yo quiero que me demuestren la superioridad de la máquina en ese sentido, haciéndome una que cante como Pavarotti, componga como Stravinsky, pinte como Dalí, explique la historia del universo como Hawking. Y ahora sí. Claro, el hombre fabricó la máquina no puede fabricar el hombre. Una vez hablando yo con don Joaquín Gutiérrez, gran campeón de ajedrez, sí, claro, gran maestro de ajedrez. Buenísimo era. Y entonces hablábamos y él campechanamente me dice, Fernandazo, el ajedrez desarrolla la inteligencia para jugar al ajedrez. Sí, claro. Mejor testimonio no puede tener, porque él era... Claro, era extraordinario. Jugaba en las clubes, en la Casa España, jugaba a ciegas y hacía un montón de cosas interesantísimas. Sí, era creo que en un momento ahora fue campeón. El de más alto puntaje, no sé, le llaman el... Maestros. Le llaman, hay un puntaje. ¿Cómo? Tiene una L. Sí, tiene. Sí.
Y de ahí, si alguien podía emitir criterio al respecto, era él, ¿verdad? Claro. Que además era un gran intelectual. Él era el campeón y el segundo era un señor Valverde. Yo iba mucho porque mi mamá jugaba y mi tía era muy buena, jugaba, que fue campeona, ella, entre las mujeres en aquel entonces. Y entonces siempre iba a la Casa de España a ver las partidas. Y sí, este gigantón era impresionante, ¿verdad? Porque además hay una advertencia de Hawkins, precisamente, de Hawking, la S no se pronuncia, que él se pone a elucubrar sobre las posibles o eventuales o causas de extinción de la especie humana, y las racionaliza muy bien, y una de ellas es la inteligencia artificial. Ajá. Porque claro, hay una cuestión que él mismo planteó con respecto al peligro que habría si estuvieran a punto de llegar seres de otras galaxias, porque ¿qué razón tenemos para esperar que entidades más inteligentes que el ser humano no se comporten como hicieron los colonizadores de América, por ejemplo? Sí, claro. En cualquier momento y sobre todo si vienen también con afán colonizador. Bueno, pero el punto es que si se crearan, claro, eso todavía está en la cola de un venado, pero si se crearan entidades inteligentes, artificialmente inteligentes, con capacidad de acción autónoma, que esa es la otra cosa, ¿verdad? Que se energicen ellos mismos, porque uno se va de guerrillero y si se energiza comiendo mangos o hierba, pero que me digan una computadora que necesita electricidad, ¿verdad? Como haría. En todo caso, o un robot, ¿verdad? Pero tienen que llegar el momento, si llegaran a tener algo parecido a la conciencia, el momento en que imaginen que pueden tomar decisiones en su beneficio, sí, claro, para preservarse, y entonces les estorban los seres humanos, empiezan la matacinga, ¿va? O el asunto del tiempo astronómico, es decir, cuando en teoría si se hacen viajes de larga distancia puede cambiar mucho el tiempo en relación a la Tierra con respecto a los que van en el aire. Si se mandaran igualmente robots de hoy, a ese momento el tiempo de la realización de nuevas máquinas robóticas es superior a eso, ¿verdad? Claro. Ya se habla de colonizar Marte. Sí. Y hasta le ponen casi fecha, ¿verdad? Igual, es decir, en el supuesto de que nosotros somos seres humanos racionales, que hemos superado todo proceso de violencia humana, de colonización y de sometimiento, esclavitud y todo. Si se llegara a Marte y en el supuesto también de que allá se encontraran otros seres en posibilidad de ponerlos a trabajar para los colonizadores terrícolas, bueno, claro, no estaríamos en igual predicado. O al revés. Bueno, al revés podría ser. No, lo que pasa es que si en Marte, que está tan cerca, fuera al revés, ya habrían llegado aquí y nos tendrían fregados, ¿verdad? Sí, sí, claro. Claro, la probabilidad de que en Marte encuentren amenazas de ese tipo, lo que yo encuentro es que es como muy jalado del pelo. Lo que sí ha sido evidente es que los marcianos se han atraído siempre como factor literario, sí, claro, y de eso ficción. Sí. No de otros planetas, solo de Marte. Una cosa... Sí, porque es muy bonito tenerlos tan cerca. No hablamos de los saturnianos o algo así. Oye, una cosa que me llamó poderosamente la atención es Obama es un excelente expositor, ¿verdad? Bueno para los discursos, ¿sí? Pero esa cosa que dijo, en tal y tal época invertimos tal y tal cosa para llegar a la luna. Yo les prometo que este año todo el dinero que se necesita para ir a Marte lo vamos a usar para descubrir la cura contra el cáncer. Muy interesante, porque la verdad, claro, es decir, se bota dinero en cosas que en este momento pues no tienen, cuando hay cosas tan serias, ¿verdad? Como el cáncer, ¿cómo se llama el otro ese que yo creía que ya lo habían curado? No, parece que se queda el virus ahí metido. ¿Por qué tratamos de ir a otros planetas y no tratamos de llegar al centro de la Tierra?
Bueno. Y sobre eso también hay literatura, sobre el viaje centro de la Tierra, claro. desde Verne hasta en el siglo XX. No, y sería interesante para agarrar una ruta más corta a China. Pasar Un túnel nada más. y salís allá. Es como un... No, ni siquiera un túnel, es como un pozo. Un túnel para escapar de los chinos cuando vengan. Tiene que aterrizar. Bueno, como un pozo. aterricemos.